Dios de diferentes formas, en diferentes maneras, nos habla. Dios es un Dios que siempre ha hablado y que siempre hablará. Eso lo encontramos allí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y yo creo que sería bueno que leyéramos esos versículos otra vez, hermanos, porque eso sirve de base bíblica para nuestro estudio hace 8 días y nuevamente del día de hoy. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la Escritura nos enseña que Dios tiene muchas maneras diferentes para comunicarse con el hombre. En diferentes épocas ha usado diferentes métodos para transmitirle al hombre la revelación de su voluntad. Nosotros debemos conocer esos métodos porque yo creo que en estos tiempos finales que anteceden la venida de Cristo Jesús, Dios nos va a hablar con gran intensidad. Él va a instruir a su pueblo cómo debe actuar y reaccionar durante estos tiempos finales que van a ser escabrosos para la humanidad y por ende para la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos a las diferentes revelaciones o manifestaciones de Dios. Debemos conocer pues los medios de comunicación divina. Yo creo que con el estudio que iniciamos hace 8 días pues ya vamos por un buen camino para estar abiertos a todo lo que Dios nos quiera decir, nos quiere enseñar. Hace 8 días, hermanos, estudiamos varios de los medios que Dios usualmente usa, para hablar a sus siervos, a sus hijos en estos tiempos actuales. El primer medio que estudiamos fue que Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la creación natural, la naturaleza. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 1. Vamos a leer ese pasaje para beneficio de algunos hermanos que no quisieron o no pudieron venir hace 8 días. Romanos 1, estoy usando una Biblia nueva y no estoy muy acostumbrada a ella, pero dice la Escritura aquí en Romanos 1, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la injusticia, con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay ciertas cosas acerca de la divinidad que nosotros podemos descubrir por medio de su creación, tanto visible como invisible. No descubrimos por medio de la naturaleza la paternidad de Dios, pero sí descubrimos su existencia, descubrimos su poder creador. Él es el gran creador, el gran diseñador. No podemos, al estudiar la naturaleza, no podemos negar su existencia. La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona tiene que estar totalmente ciega para no ver que hay una mano divina detrás de la creación, tanto de este planeta como de este universo. Salmo 119:1, ¿qué dice? Los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí habla de Dios como creador, de su gloria manifiesta a través de la creación. Y nosotros seríamos necios de no estudiar algo acerca de la creación. No tenemos que volvernos ni astrónomos ni astrólogos. Una es ciencia real y la otra es ciencia oculta. Entonces no necesitamos convertirnos en personas expertas en asuntos naturales, pero sí debemos estudiar algo acerca de esta creación natural, porque podemos a través de ella
conocer ciertos aspectos de la divinidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Elías, que Dios le llevó a un lugar allá en el fondo del desierto? Él se encerró en una cueva, estaba totalmente decepcionado, deprimido, y Dios le habló, pero no le habló por medio de estos medios naturales, no le habló a través del viento, no le habló a través del fuego, no le habló a través de un terremoto, le habló por medio de un silbo suave, apacible. Eso nos revela la diversidad de medios que Dios tiene para hablar al hombre. A veces nos habla de una forma espectacular por medio de un terremoto, y la próxima vez puede que nos hable a través de un susurro. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir a la voz de Dios, no importa de dónde venga o cómo venga en el preciso momento. La segunda manera que Dios nos habla es a través de la conciencia. ¿Sí, hermano? Bueno, es que la creación y la naturaleza van mano a mano. La naturaleza es producto de la creación de Dios. Es una forma en que Dios revela su poder creativo. La segunda manera es a través de la conciencia. Dios implantó en el hombre una prueba de su existencia. Todo ser humano cree en la existencia de un ser superior. La única excepción son los supersabios, los que se creen demasiado cultos, con una educación demasiado avanzada para aceptar la existencia de Dios. Pero si usted va a las naciones más primitivas de la Tierra, va con los esquimales del norte del Canadá y Alaska, o va con los pigmeos en las selvas del África, usted va a descubrir que todos creen la existencia de un ser superior, no del ser superior, sino de un ser superior. Y en la mayoría de los casos no de uno, sino de muchos. Ellos son idólatras, creen en dioses numerosos, a los cuales les atribuyen ciertos poderes sobrenaturales, y ellos le ofrecen oraciones, le ofrecen ofrendas para aplacar la ira de los dioses. Ellos, por medio de sus cantos, rezos, etcétera, etcétera, están invocando el favor divino para sus cosechas y para sus familias, etcétera, etcétera. O sea, hay una conciencia universal de la existencia de Dios. Eso lo encuentra uno al estudiar cualquier cultura o cualquier culto que se ofrezca a la divinidad en cualquier parte de la tierra. Nosotros leímos para eso en Romanos capítulo 2, del 14 al 15, si ustedes quieren buscar ahí. También leamos 1 Samuel 24, 6, alguien que por favor nos ayude a leer en esa mañana. 1 Samuel 24, 6. ¿Qué dice ahí? Vamos a volvernos un poquito más ágiles en el manejo de la escritura. No, ese no es el versículo. ¿Sí? Sí, pero no es el que yo quería. Ahí no habla de la conciencia. Salmo 16, 7. Ahí sí habla de la conciencia, estoy seguro de eso. Aún en las noches, ¿qué? Me enseña mi conciencia. Ahí está ese versículo, viene a corroborar lo que dijimos anteriormente, que Dios nos enseña a través de nuestra conciencia, unos medios que Dios ha escogido para comunicarse con el hombre. Juan 8:9. Juan 8:9. ¿Acusados dónde? En su conciencia. Su conciencia acusando o excusando al hombre en cuanto a los hechos que él ha cometido. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo opera en nosotros la conciencia. Dios ha puesto una conciencia en nosotros y a través de ella pues nos habla en ciertas ocasiones. Por eso es que inexcusables, todos los seres humanos son inexcusables porque tienen la revelación externa de Dios, la naturaleza, y la revelación interna de Dios, la conciencia. Aunque no tenga palabra, aunque no tenga manifestación del Espíritu Santo de ninguna clase, sin embargo, hay suficiente testimonio dentro y fuera del hombre para que él pueda, con esa luz, hallar el camino. Eso no quiere decir que por medio de la revelación natural y sea la creación y la interna, sea la conciencia, el hombre va a conocer a Cristo como Salvador.
No quiere decir que con esa revelación él va a ser salvo, pero si él es fiel en seguir la luz que Dios le da a través de la creación y a través de la conciencia, tarde que temprano va a encontrar a Dios. Lo malo es que el hombre trata de hacer caso omiso a la revelación de Dios y cree que tiene que suceder algo extraordinario, de gran magnitud, para entonces tener una experiencia directa y personal con Dios. En este caso, en Romanos capítulo 2, 14 y 15, que habla de la conciencia. La tercera forma en que Dios nos habla hoy, no sé si estaré siguiendo el mismo orden en que lo estudiamos hace 8 días, pero es por medio de sueños y visiones. Vamos a Job capítulo 33, ese pasaje lo estudiamos porque allí aparecen 3 formas diferentes que Dios usa para hablar al hombre. Job 33, comenzando con el versículo 14. Estoy metido a Salmos, con razón no lo encuentro. Tengo paciencia con el viejito. 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Jehová, o habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí menciona una o dos maneras, pero hay más. Según Hebreos 1, Dios ha hablado en muchas ocasiones de muchas maneras. Aquí menciona 2 o 3 de las formas que Dios usa para comunicarse con nosotros. El problema está en el hombre, que el hombre no capta, el hombre no entiende lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque el pecado ha embotado sus sentidos. Los sentidos del alma están atrofiados a causa del pecado. Ustedes saben, hermanos amados, que el pecado daña nuestra alma, daña nuestro cuerpo, daña todo nuestro ser. Y no podemos nosotros pecar con impunidad pensando que no vamos a sufrir las consecuencias. Tarde que temprano esas consecuencias van a florecer en nosotros. Usted puede pecar por meses, por años, aparentemente sin ningún resultado desastroso, pero algún día todo se le va a juntar y usted va a empezar a sufrir graves consecuencias a causa del pecado. Pues uno de los daños mayores es que el pecado afecta nuestros procesos mentales. Aún para estudiar las cosas naturales, no lo pueden. Por ejemplo, la droga. Usted toma droga, toma licor, eso le va a dañar el cerebro. No solamente para recibir la revelación de Dios, sino para leer, estudiar, entender las cosas que son propias de la vida diaria. Pues cuanto más las cosas espirituales. Por eso yo soy de la opinión que nosotros debemos evadir toda sustancia que atrofie la mente. Yo no creo que el cristiano debe tomar droga de ninguna clase, ni aun por prescripción médica. Dios tiene la respuesta. Y si usted tiene un problema psicológico, no debe empezar a tomar pastillas tranquilizantes, enervantes, pastillas para controlar su peso, controlar su sueño. Esas pastillas le van a traer un beneficio por un lado y un inmenso daño por otro lado, porque van a afectar su capacidad de recibir y entender la revelación de Dios. Y fácilmente el diablo entonces influye sobre usted para desviarlo del camino de Dios. Su vida espiritual va a sufrir. Puede que por medio de esas drogas, por prescripción médica, usted pueda sentirse más tranquilo, más seguro de sí mismo. Pero su vida espiritual va a menguar. ¿Y qué será lo más importante? Yo creo, hermanos, que tenemos que escoger entre una y la otra cosa. No podemos tener doble beneficio. Hay cosas que son antagónicas. Y yo le voy a decir, hermanos, toda droga, sea ilícita o sea legal, daña no solo nuestra mente, daña nuestro espíritu. Y nosotros no podemos captar, no podemos recibir a la revelación plena de Dios. Y eso va a afectar seriamente nuestro crecimiento y nuestro rendimiento en el ministerio que Dios nos ha dado. De modo que evitemos esas sustancias. Yo sé que hay pastores que le gustan echarse sus traguitos, toman sus copitas de vino. Pues lean ustedes lo que dice la palabra acerca del vino. Y es una amenaza. Y para no iniciarse en la adicción al vino, al licor, es mejor
evitarlo por completo, porque nosotros no sabemos qué traemos dentro de nosotros por herencia de nuestros ancestros. Si en nuestra familia hubieron alcohólicos, lo más seguro, hermanos amados, que nosotros traigamos ciertas tendencias que despertaríamos, alimentaríamos solamente con tomarnos unas pocas copas. Entonces, mejor evitar por completo para que estemos completamente sintonizados con Dios. Esas sustancias son como la estática en la radiocomunicación. Puede que nos estén llamando a través de un radio portátil para darnos una noticia importante, pero debido a la estática que hay en la atmósfera, no la podemos recibir. Pues lo mismo sucede, hermanos amados, en la vida cristiana. Dios nos habla, Dios siempre habla. El problema no es con Dios, el problema es con nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros como sus hijos, como sus siervos, pero si nuestra mente está embotada debido a las cosas que consumimos, a las cosas que hacemos, pues ya pueden ustedes imaginarse qué difícil será para Dios comunicarse con nosotros. Si llenamos nuestra mente de pornografía, llenamos nuestra mente de todos esos programas de televisión, las telenovelas, las películas de crímenes, las películas de terror, etcétera, etcétera, nuestra mente va a estar totalmente cargada, de modo que será imposible que Dios nos hable. Nuestra mente es como una computadora, ¿no? Si llenamos nuestra mente de información negativa, en el momento que Dios nos quiera hablar, no va a poder hacerlo. O sea, nuestra mente no va a captar. Y eso es lo que dice el Salmo 91, el Job 33, que Dios nos habla de 2 o de 3 maneras, pero el hombre no entiende, no quiere, no puede entender. Ahora aquí en Job 33 nos presenta 3 otros medios que Dios usa para hablarnos. Lo vimos hace 8 días y lo repasamos esta mañana. La primera es las circunstancias, pueden ser adversas y en algunos casos favorables. Aquí menciona una circunstancia usual que Dios usa para hablarnos. ¿Cuál es? La enfermedad. La enfermedad es una alerta, es una alarma, es un medio que Dios nos usa para hacernos ver que las cosas no van bien, que hay cosas fuera de comisión en nuestra vida. O sea, hermanos amados, que las enfermedades son síntomas de un mal peor. La enfermedad en lo natural es una revelación de que las cosas marchan mal en lo espiritual. ¿Qué deberíamos hacer si nos enfermamos? Si nos da un dolor de cabeza, eso es lo mínimo. Un dolor de cabeza, un dolor de corazón, etcétera, etcétera. Correr a la medicina, buscar refugio en los medios naturales, o deberíamos pararnos y buscar a Dios. Buscar primeramente a Dios, su reino, su justicia y lo demás después. Pero nosotros lo usual que hacemos rápidamente es ir al botiquín y buscar algunas pastillas que nos beneficien, y con eso perdemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios que nos quiere alertar de un peligro mayor que se cierne sobre nosotros. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Leamos aquí en Job capítulo 33, donde habla de la enfermedad como un medio que Dios usa. Me estoy adelantando porque debía haber hablado de sueño y visiones un poco más, pero leamos aquí, hermanos, el versículo 19 hasta el versículo 22, ya que estamos hablando de la enfermedad, de la adversidad. Alguien que por favor lea Job 33, 19 a 22. Eso nos demuestra, hermanos, que es una necedad de nuestra parte acudir a los medios naturales, como la medicina, la homeopatía y los demás medios que el hombre ha descubierto o ha inventado, sean, digámosle, científicos o no científicos, para recuperar la salud. Eso debe ser un último recurso, no un primer recurso, sino un último recurso. El primer recurso es Dios. Y yo creo, hermanos amados, que si escuchamos bien lo que la Escritura dice, el 99.9% de las enfermedades serán curadas por medio de los medios divinos y no los medios naturales.
por medio de la oración, por medio de la unción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no queremos pagar el precio, porque muchas veces para poder recibir o experimentar una intervención divina, en ese momento necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos hacer enmienda, necesitamos corregir nuestro estilo de vida, y eso no lo queremos hacer. Entonces preferimos refugiarnos en los medios naturales. El problema no ha sido solucionado, solo es un alivio temporal, solo es una ligera mejoría, porque la raíz del problema es espiritual. Pudiera ser un demonio, o pudiera ser un hechizo, pudiera ser el resultado de nuestro pecado personal o ancestral. Con ir a la medicina no estamos atacando el problema principal, lo estamos tratando de ignorar, y aunque recibamos un beneficio, después va a resurgir el problema y con mayor intensidad que antes. De modo que aquí está Dios diciéndonos que la enfermedad es uno de los medios que Dios usa, ¿para qué? Para hablarnos, para hacernos ver que las cosas no van bien, que algo está afectando nuestra relación con Él, de tal modo que la fuerza, el valor, la fuerza, el vigor, la salud, está sufriendo a causa de nuestro equivocado estilo de vida. Bueno, vamos a la cuarta forma que Dios nos habla, y es a través de sueños y visiones. Eso está aquí en el versículo 14 o 15 de este mismo capítulo. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Los sueños son de noche, las visiones generalmente son de día. O sea, Dios nos usa, son similares los medios, pero Dios nos habla por medio de una manifestación sobrenatural que nos va a dar cierta sensación de seguridad para enfrentar y resolver la situación que estamos atravesando. Hace 8 días, algunos mencionaron algunos casos en que Dios ha usado para hablar con el hombre. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el caso de José. Estaba enfrentando un grave peligro, estaba en peligro la vida de su hijo Jesucristo, y Dios se le manifestó por medio de ¿qué? De sueños. Claro, fue un ángel el que se le manifestó a José en sueño. Hay una combinación de dos de los medios que Dios usa, ángeles y sueños. Pero el sueño es una forma usual que Dios usa. Algunos son más sensibles a los sueños que otros. Yo sueño, pero no recuerdo mis sueños. Apenas despierto se me borran. Es rara la ocasión en que yo recuerde lo que sea Dios me habla, o que es resultado tal vez de de dormir mal o comer mal, porque hay sueños que son el resultado de los abusos del cuerpo. Son el resultado de las preocupaciones, de los afanes. Tenemos que tener mucho cuidado. No todos los sueños son de Dios. El diablo también puede falsificar sueños, como también puede falsificar visiones. El diablo imita y usa los medios que Dios ha preparado para comunicarse con nosotros. Por eso tenemos que detenernos, examinar lo que nosotros creemos que es la voz de Dios, y someter lo que Dios nos ha dicho a juicio de otros. Eso quiere decir consultar con otros de mayor edad, de mayor experiencia, para ver si la interpretación de ellos, de ese sueño, de esa visión, concuerda con la nuestra. Amén, mis hermanos. Ustedes han leído lo que la Biblia dice acerca de sueños y visiones, de modo que no es necesario que yo me detenga mucho, pero usted ve cómo Dios le habló a uno de los impíos a través de sueños. Dios le habló a Faraón, Dios le habló a Nabucodonosor, y cuánto más está dispuesto a hablarnos a nosotros, como habló a profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento, usando esos medios que existen hasta el día de hoy. La siguiente forma que vemos aquí, hermanos amados, en el capítulo 33 es el mensajero elocuente y escogido. ¿Eso está en qué versículo? En el versículo 23 del mismo capítulo. Si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber.
Hace 8 días dijimos que este mensajero podría ser un profeta o podría ser un ángel. Ángel, sí. Y en realidad la traducción principal, según el hebreo, es ángel, pero puede tener una aplicación a profeta. Ustedes saben que los ángeles y los profetas tienen una estrecha relación. Muchas veces los ángeles hablan a través del profeta. Los ángeles depositan en la mente, el corazón del profeta el mensaje. Y nosotros pues hemos tenido experiencia en que los ángeles toman al profeta. Así como un demonio puede tomar a un hombre y usarlo, también un ángel puede tomar a un hombre y usarlo en determinados casos muy especiales. Y lo vemos en el caso del ángel que luchó con con Jacob, y otros casos similares en el Antiguo Testamento, donde ángeles se manifestaron a través de hombres. Pues aquí habla del elocuente anunciador, y que le va a hacer ver a Malac, ¿sí? Bueno, ¿hay algún comentario hasta ahora de lo que hemos dicho? ¿Cuántos medios hemos estudiado hasta ahora? ¿O hemos repasado hasta ahora? 5, hoy 5. Bueno, ¿solo de qué? Hay varios casos, hermanos. El caso del varón de Dios que apareció a los padres de Sansón para anunciarle el nacimiento de Sansón. Dice que era un varón, hombre de Dios, que era el nombre que se le daba al profeta en el Antiguo Testamento. Pero más adelante dice que era el ángel de Jehová. Y yo creo que hay suficientes evidencias en la palabra de Dios que un ángel en determinados casos puede manifestarse a través de un ser humano. Si los demonios son ángeles caídos, y ellos pueden manifestarse en nombre, ¿por qué no los ángeles? Y si los demonios se pueden manifestar en un creyente, con más justicia puede un ángel manifestarse a través de un creyente por voluntad de Dios. A ver, hermano, pues sí, seguramente fue un ángel que usó a la burrita para manifestarse al Señor. La burra vio al ángel, donde podía haber sido nosotros. Aunque la Biblia no lo dice directamente, se puede suponer eso. Pero que un ángel se pueda manifestar en un hombre, eso es incontrovertible, hermanos. Hay suficientes evidencias bíblicas. De eso pudiera suceder si Dios quiere en Guatemala. Notorias, rechazaron. Sí. Y por ejemplo el ELIM rechazó esa manifestación. El doctor Ríos atacó duramente en público y en privado esa manifestación. Y más tarde, años más tarde, dentro de la misma ELIM ocurrieron. ¿Sí? Sea mejor cuando uno no entiende las cosas, mejor a veces callar y esperar que Dios confirme o niegue la realidad de lo que ha sucedido. No es que haya entrado, ya lo traía, pero se le manifestó. Tomó control de sus facultades. Un ángel puede manifestarse en diferentes formas, puede materializarse o puede encarnarse. O sea, hay diferentes medios que los ángeles usan para comunicarse con nosotros. Y si Dios quiere mantener más o menos en secreta la manifestación, ordena al ángel que se manifieste no como ángel, sino como hombre, o en último caso dentro de un hombre, a través de un hombre que ha sido preparado para recibir esa clase de manifestación. Nosotros tuvimos numerosas manifestaciones de esa clase y sufrimos pues muchos años de rechazo, de repudio por haberlas permitido. Pero yo le voy a decir, si volvieran a suceder, yo las volvería a permitir, porque estoy convencidísimo. Bueno, hay épocas en que Dios se manifiesta de esa manera, ¿no? Y seguramente el tiempo de la manifestación sobrenatural angelical, sí, son visitaciones. Duró más o menos el año 64 hasta el año 72, 73, y después empezaron a menguar, hasta desaparecer. Bueno, el hombre no valora las manifestaciones de Dios. Lamentablemente se vuelven usuales. Muchas veces, debido a la manifestación de Dios, nos llenamos de petulancia. O sea, hay orgullo, hay vanidad, nos creemos mejores, creemos que somos los únicos, que somos los mejores, y entonces sí, y hay abusos, hay imitación, hay falsificación, y si eso no se dice, yo le voy a decir, hermano, las manifestaciones falsas destruyen las verdaderas.
porque cuando se tolera una profecía falsa, la gente pierde confianza en el don de la profecía. Y cuando vuelven a haber profecías, ya no las aceptan, sino que las cuestionan y las rechazan con gran facilidad. Porque han sido engañados. Y eso pasa con este tipo de manifestaciones de espíritus de Dios, de ángeles del Señor. Pues si nosotros toleramos lo falso, la gente va a perder confianza y la próxima vez que hay una manifestación de esa clase no solo la van a cuestionar, tajantemente la van a rechazar. Yo creo que Dios se manifiesta en cada generación, en unas más, en otras menos. Esto sucedió en medio de nosotros allá en la iglesia del Calvario hace, ¿qué diría yo? 38, 40 años. Fue la época de mayor apogeo. Yo creo que estamos a las puertas de otro ciclo de esa clase. Yo estoy esperando una gran visitación de Dios y quiero estar preparado para poderla recibir. Y bueno, hay una combinación, pero claro, lo principal es la soberanía de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, los va a cumplir y va a buscar un pueblo a través del cual puede cumplir esos propósitos. Aquí en Guatemala hay un grupo de personas que estaban dispuestos a creerle. Eran muchachos de 15, 18 años de edad, sin prejuicios, que no habían sido prejuiciados por maestros que, como en algunas iglesias donde se habla en contra de las manifestaciones sobrenaturales, en contra de los dones, en contra, etcétera, etcétera. Los jóvenes con que yo trabajé, que hoy son grandes siervos de Dios, no tenían esos prejuicios, tan abiertos a la que una fe pero sencilla, una fe de niños. Y Dios pudo manifestarse. Y Él está buscando esa clase de personas hoy. Lo malo es que venimos ya con tantos antagonismos que nos han sido implantados por nuestros maestros, que cuando Dios quiere hacer algo, no se lo permitimos. Entonces Dios tiene que buscar por toda la tierra y encuentra a esas personas en lugares escondidos como Guatemala. O sea, no lo hizo en Estados Unidos, no lo hizo en Europa. Aquí en Guatemala halló un grupo de personas que estaban dispuestas a creerle. Y usted dirá, ¿qué importancia tuvo esas manifestaciones? Pues las tuvo en su día y las va a tener antes de que Cristo venga, porque Dios nos reveló muchísimos detalles de los eventos finales que todavía no han ocurrido. Y sin embargo, yo estoy absolutamente seguro de que van a ocurrir. Y Dios a su tiempo pues nos permitirá compartir algunas de esas cosas. El Señor nos ha ordenado callar y esperar hasta el tiempo de Dios. Y por eso es que yo no hablo mucho de esto, porque sería traicionar la confianza que Dios puso en mí. De todos modos, hermanos, Dios se manifiesta a través de ángeles y de otros espíritus de Dios. Yo creo que en alguna ocasión di un estudio ligero acerca de los espíritus de Dios, porque aparte de los ángeles hay trillones de espíritus, llamados simplemente espíritus de Dios, que la Biblia lo llama espíritu de sabiduría, o espíritu de fortaleza, o espíritu de profecía, o espíritu de revelación. O sea, son espíritus creados por Dios, no son el Espíritu Santo. Los teólogos dicen que cuando habla del espíritu de sabiduría es del Espíritu Santo, que cuando habla del espíritu de revelación es el Espíritu Santo. No es así, no es así. Dentro del reino de Dios hay trillones de espíritus de Dios, algunos ángeles, algunos querubines, serafines, etcétera, etcétera, pero hay unas categorías de seres espirituales llamados simplemente espíritu de Dios. Los 7 espíritus de Dios delante del trono, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, esos son ejemplos. Y yo les sugeriría, hermanos, que estudien mucho acerca de esto, porque vamos a entrar en una etapa de intensa actividad espiritual y si no estamos iniciados, vamos a tener problemas, graves problemas. Hermano Walter tiene algo que decirse de las manifestaciones angelicales. Un pastor, y con todo respeto voy a dar su nombre, el hermano Mene Melgardo, de la Puerta del Cielo, se levantó y se opuso violentamente y me dijo a mí, ¿yo para qué necesito ángeles? Si tengo el Espíritu, yo no necesito a los ángeles. Y yo le dije, hermano,
Tenga cuidado con lo que dice, porque Jesucristo, con todo y que era Dios, el Hijo de Dios, fue ministrado por ángeles. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Qué peligroso es. Es como los conservadores. ¿Para qué necesito dones del Espíritu Santo? Eso se acabó. Tenemos la palabra de Dios y con eso nos basta. Nosotros debemos apreciar todos los medios y cultivarlos y estar dispuestos a recibir la revelación de Dios, venga de donde venga, para que nosotros podamos ser edificados en nuestra fe. Vamos a pasar a otros medios que Dios usa. No tenemos todo el día para esto, pero estudiamos la vez pasada la revelación de Dios a través de los consejos pastorales y ahí nos quedamos, porque nosotros debemos estar relacionados con siervos de Dios que nos han antecedido en el camino de Dios, hombres de mayor madurez, a los cuales podemos acudir cuando necesitamos recibir o confirmar la revelación de Dios, ¿no? Si nosotros sentimos un impulso, no debemos seguirlo inmediatamente, no debemos ser arrebatados porque Dios sentimos un impulso y correr a cumplirlo. Necesitamos calmarnos y buscar siervo de Dios para que ellos puedan orar con nosotros, para que Dios, por diferentes medios, confirme lo que nosotros hemos sentido. La Biblia dice que Dios habla de 2 o 3 maneras. Y yo creo que actuar en base a una sola manifestación es peligroso. Nosotros tenemos que tener cordura, de modo que si Dios nos habla, pues es que tenemos que estar seguros que es Dios. Eso es. Una vez que estamos seguros de que es Dios, entonces sí. Pero muchos de nosotros, por nuestro embotamiento espiritual, no tenemos seguridad. Y no debemos, yo soy de la opinión que no debemos actuar hasta que tengamos esa seguridad. Porque podemos cometer un error que quizás jamás podamos corregir. Entonces, estamos hablando de los consejos pastorales. Yo les dije hace 8 días, nosotros todos debemos estar bajo cierto tipo de cobertura, que puede ser una cobertura individual o una cobertura múltiple. Hoy es muy popular eso de las coberturas, y algunos buscan una cobertura bajo una persona que tenga renombre. Yo soy discípulo de Harold Caballero, yo soy discípulo de Sergio Enrique, como por darse prestigio. Pero esos hombres están tan ocupados que muchas veces son inaccesibles. Yo llamo a algunos de esos hombres, yo soy miembro del Consejo Apostólico, ayer y antier estuvimos reunidos en el IRSTRA de Retaluleo, me estiman, pero a veces yo los llamo y no puedo accesarlos, se aíslan. Y si yo no tengo acceso directo a estos varones, usted estaría que hay acceso a esos. Entonces no busque estar bajo la cobertura a menos de que Dios de forma sobrenatural lo ordene. Pero usted necesita un pastor. Todo pastor necesita ser pastoreado. Todo pastor necesita ser pastoreado. Y ojalá que usted encuentre a la persona idónea. Ahora, si no tiene un solo pastor, puede tener 2 o 3 personas que usted estima, que admira, a los cuales usted puede acudir para pedir consejo en relación a algunos de los asuntos más importantes de su vida, un viaje, un negocio, un compromiso matrimonial. No actúe en esos casos impulsivamente, hermanos, es extremadamente peligroso. Él le dio un consejo muy sabio y él siguió ese consejo y eso ayudó a aliviar la pesada carga que él llevaba en la administración del pueblo de Dios. Pero no encontramos que Moisés haya acudido a Jetro. Fue Jetro el que acudió a Moisés. Nosotros no podemos esperar que un siervo de Dios venga y nos diga, puede suceder, venga y nos hable. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Es como dice allí, ¿está algún enfermo? Llame. O sea, en ciertos casos nosotros tenemos que acudir y buscar la ayuda idónea en estos casos para no equivocarnos. Es que hay errores que no tienen solución, hermanos.
Tal vez nos recuperamos un 80, 85%, pero a veces el daño hecho es irreversible. Entonces no nos arriesguemos. No seamos temerosos, pero tampoco seamos impulsivos. Necesitamos ser cuerdos en nuestras decisiones. Amén. Bueno, por ejemplo, cuando Saúl quería descubrir dónde estaban las ovejas, los asnos de su padre, ¿a quién acudió? A Samuel. Y tuvo con Samuel lo que llamamos una consulta profética. Muchos casos del Antiguo Testamento en que las personas que querían conocer la voluntad de Dios acudían al profeta y el profeta intercedía, el profeta esperaba recibir palabra. A veces la recibía en un momento y a veces le decía a la persona, vuelva mañana, vuelva dentro de 8 días, mientras yo busco a Dios para encontrar la dirección para su vida. Pero eso de la consulta profética ha pasado más que toda la historia, aunque nosotros en el tiempo del avivamiento tuvimos por años consulta profética y venían gentes de muchos lugares a pedirnos una entrevista con algunos de los jóvenes o señoritas que yo estaba usando en esa área y Dios les hablaba en una forma clara y determinante. Pero yo creo que en estos tiempos, a través de los profetas que Dios está levantando, Dios va a restaurar la consulta profética. Y muy importante que a mí me hizo falta cuando terminó ese periodo de tiempo. Yo a veces me enfrentaba a dilemas y no sabía a quién acudir, porque como muchos pastores y líderes habían roto relaciones con nosotros, nos miraban como parias, o sea, como si fuéramos leprosos. Parias, indica personas que están apestadas, como los leprosos de la antigüedad. Entonces no teníamos nosotros muchas veces a quién acudir y yo me vi en situaciones en que a la fuerza tuve que actuar en base a lo que yo sentía que era la voluntad de Dios sin tener a quién acudir en ese momento para recibir una confirmación. Pero sí hay numerosos casos en la Biblia en que ciertos siervos de Dios fueron con otros siervos de Dios a consultar y ahí a pedir una confirmación de lo que ellos inicialmente tal vez se habían sentido en sus espíritus. Bueno, ¿hay algo más sobre esto? Tenemos también, hermanos amados, la palabra, y yo creo que este es uno de los medios más seguros a través de los cuales Dios nos puede hablar. En el Salmo 19, que nosotros leímos esta mañana, habla de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Primero habla de la naturaleza, después habla de la palabra. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y Dios usa su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, Dios nos ilumina a través de su palabra para que nosotros no nos desviemos del buen camino, del camino de Dios. La palabra es muy importante que la leamos, la estudiemos, hermanos, muy importante, porque es el medio usual a través del cual Dios nos habla, la palabra. Pero la palabra, hermanos, no es suficiente darle una lectura superficial. Yo creo que necesitamos tener un estudio acucioso de la palabra. Yo por lo menos tengo por lo menos 8 o 10 versiones sobre mi escritorio que yo consulto, porque cada versión presenta la palabra de diferente ángulo. Yo, aunque tengo una versión que uso como base de mi estudio, que es la versión antigua, consulto con todas las demás, en inglés y en español. Pues yo lo he hecho en algunas ocasiones, ¿no? Cuando estoy en una situación en la cual yo necesito una guianza instantánea, a veces oro, después abro la palabra de Dios y encuentro un versículo, un pasaje a través del cual Dios me habla. Pero puede ser peligroso, porque no siempre Dios usa eso como medio para hablarnos. Aún en esos casos sería bueno muchas veces someter al juicio de otro siervo de Dios a lo que uno encontró en la palabra por medio de ese método fortuito. Debemos ser fieles lectores de la palabra, hermanos. Entonces, cuando necesitamos guianza, el Espíritu Santo va a pescar dentro de nosotros mismos un versículo, un pasaje que leímos, estudiamos tal vez hace muchos años y lo va a revivir, va como a resurgir, va a florecer y eso nos va a poder actuar con gran seguridad en nuestra alma, la palabra.
Otro medio es el Espíritu Santo, que habita en nosotros si somos realmente hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos amados, nos habla de diferentes maneras. ¿Cuáles son los medios que el Espíritu Santo usa para tratar con nosotros? Primero, hablando de espíritu a espíritu, o sea, el Espíritu de Dios hablando de espíritu humano, poniendo impresiones. Esta es la forma usual en que Dios me habla a mí, impresiones. Yo no oigo voces, rara vez veo sueños y no los recuerdo. Dios pone impresiones. Y yo sé que es Dios el que me está hablando, que ese pensamiento no es mío, que Dios ha depositado en mi corazón, en mi mente un pensamiento, pero aún así, teniendo esa seguridad, tengo mucha cautela en actuar. Es que hay una manifestación que se llama éxtasis. Los espiritistas usan más la palabra trance. Es un rapto de entendimiento, en que la persona sale de su cuerpo y se transporta a través de la distancia y del tiempo. En el espíritu no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Entonces, una persona puede retroceder al pasado o adelantarse al futuro en el espíritu. Y eso fue lo que le pasó a Juan, según el libro de Apocalipsis, capítulo 1 en adelante, que él fue llevado en espíritu en el día del Señor. O sea, fue llevado a ver los eventos del día del Señor, el día grande y terrible de Jehová, el día final, el día del juicio. ¿Le revelaron qué? Y yo, sí, al pasado, porque él no vivió esos eventos, Dios se los reveló en el Espíritu. Y yo creo que fue lo mismo que le pasó a Moisés cuando recibió la ley. Dios, él subió al monte y en el monte, pues él tuvo un encuentro con Dios y fue a través de, por medios sobrenaturales que Dios le reveló a Moisés la ley que él iba a transmitir al pueblo de Dios. De modo que todas estas cosas merecen un estudio individual, los que Dios usa, y no podemos hacerlo en esta reunión, pero debe despertar en nosotros la curiosidad por estudiar estos temas en su orden. Bueno, también el Espíritu Santo nos habla a través de los dones, directamente a nosotros o a través de otras personas. Podemos ir a una reunión y a través de una lengua con interpretación, una profecía, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia y otros medios que el Espíritu Santo usa, nos puede hablar. Y debemos nosotros, pues, en este caso requiere un poquito de trato más delicado. ¿Por qué? Porque si hay una profecía y hay 1000 personas presentes, varios van a pensar que ese mensaje es para ellos, cuando pudiera ser solo para una persona, en ese caso nosotros. Pero si nosotros, porque nos gustó el mensaje, lo aceptamos y corremos a cumplirlo, podemos también vernos en serios aprietos en el camino de la vida. También el Espíritu Santo, pues, despierta ministerios dentro de la iglesia. Y el ministerio más importante, pues, en este caso de la revelación, es el ministerio profético. Dios ha revelado los secretos de su corazón, más que todo a través del ministerio profético, aunque también a través del ministerio apostólico. Porque en Efesios capítulo 3 dice que las cosas que Dios ocultó en tiempos pasados, ahora las revela a su pueblo a través de los apóstoles y los profetas. O sea, apóstoles que son sensibles al Espíritu Santo también pueden recibir revelación de Dios. No solo para ellos, sino para toda la iglesia de Jesucristo. Y debemos orar que eso suceda en nuestros tiempos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos extremadamente necesitados de conocer la voz y la voluntad de Dios en estos días. Hay tantas voces en el universo. Nosotros estamos siendo bombardeados por toda clase de impresiones, a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet. Hay miles de voces en el universo que están atacando nuestra mente, atacando nuestro espíritu, y nosotros estamos urgidos de tener una revelación segura de Dios para no equivocarnos y afectar a otras personas que puedan ser nuestra familia, nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, la revelación final y total de Dios está en la persona de Jesucristo. Y yo les dije hace 8 días, hermanos, que necesitamos estudiar todo lo que concierne a Cristo Jesús, porque Él es la revelación máxima. Debemos estudiar los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, todos los pasajes mesiánicos que hablan de la primera y aún de la segunda venida de Cristo. Debemos estudiar
su vida terrenal, los 4 evangelios. Debemos estudiar todo lo que concierne a su humanidad, a su divinidad. Y debemos estudiar también las declaraciones doctrinales de las epístolas. O sea, este estudio no es momentáneo. Se requiere toda una vida para estudiar la vida de Jesucristo. La Biblia dice, dejando el fundamento, el principio de la doctrina de Cristo. O sea, la base de todo conocimiento y toda experiencia de la vida cristiana es la persona de Jesucristo. Él es la roca, Él es el cimiento firme. Ustedes saben que las sectas siempre se desvían en cuanto a la doctrina de Cristo. ¿Qué nos hace diferentes a los mormones, a los testigos y a tantas sectas? Es nuestra doctrina de Jesucristo. Esta es la que más divide al pueblo de Dios. O sea, Cristo es el punto de separación entre lo verdadero y lo falso. Y nosotros no nos debemos dejar atraer y menos atrapar por doctrinas novedosas en cuanto a Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que creemos y predicamos en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Pero leamos, hermanos amados, la Biblia para encontrar a través de la Biblia la revelación de Jesucristo. Pero ni aún eso basta, hay teólogos que son brillantes en cuanto a su conocimiento de la revelación de Dios en la palabra, pero que no han tenido ninguna experiencia real con Cristo, personal. O sea, todo es un conocimiento intelectual y eso no es suficiente. La relación personal con Jesucristo debe ser, bueno, ¿qué podemos decir? Superior a la revelación intelectual. Yo conozco personas que no tienen casi ningún conocimiento teológico, personas que difícilmente hablan la castilla, hermanos humildes, pastores que todavía usan caite por ahí en las aldeas, que tienen un mayor conocimiento de Jesucristo que los grandes maestros y profesores de los seminarios bíblicos. Han cultivado una relación con Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros también, hermanos. Y eso solo se cultiva en la soledad. Yo no me pongo como ejemplo, pero yo despierto 4:30 y me levanto y mi primera hora está dedicada al Señor, a la palabra, a la oración, cultivando mi relación con Él. Y mi relación con Él no es ideal, voy en un proceso. A mí me cuesta muchísimo. Soy demasiado inquieto, me distraigo, me ocupo, pero hay que hacer el esfuerzo, porque Él es la revelación máxima. Y si queremos realmente conocer a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. El que me ha visto al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que conocerle en la persona de Jesucristo. De modo, hermanos, que busquemos establecer esa relación. Y eso requiere tiempo. Y le voy a decir de esfuerzo. Amén. De modo que Dios habla hoy, sí o no. Y tiene todos estos medios, múltiples medios que Él usa para hablarnos y ojalá que los cultivemos. Que no tengamos solo un método favorito a través del cual Dios nos habla, porque puede haber daños en la línea. Por ejemplo, hace años nos comunicábamos a través de los telegramas, pero ¿dónde usan telegramas hoy? Eso desapareció, ese sistema de comunicación desapareció, porque se han inventado otros mejores. Después del telegrama apareció el teléfono y ahora pues está el internet, comunicación directa con cualquier parte del mundo, ¿eh? Y seguramente se van a inventar otros más sofisticados. Pues así también en la vida espiritual debemos utilizar todos los métodos, conocerlos, variarlos según las circunstancias, para mantener un contacto constante y directo con el Señor, para que Él nos pueda hablar, nos pueda dirigir. Porque le voy a decir, en esta maraña de voces que hay hoy, nos va a costar un poquito conocer la voz de Dios, captarla y entenderla.